a someter también nuestra percepción a la de otra persona, lo cual es demente, que nos obliga a las mayorías en democracias liberales nada menos a acatar las ocurrencias de un diminuto grupo de personas que representan una minoría ínfima. Entonces, cuidado con eso, porque el wokismo puede estar cayendo en el plano cultural, gracias también a la batalla que aquí con mi amigo, que lo sabe más que nadie, hemos dado durante años, pero siguen estando dentro del sistema. Michel Foucault. Sí. Que Se vende a relativizaba a los Foucault. pederastas, ¿no? Decían que eran víctimas de la sociedad. Bueno, para eso se fue a Túnez, ¿no? Ahora ya se sabe un poco la historia de Foucault, pero Foucault es elevado a la categoría de tótem del pensamiento posmoderno. Foucault fue una basura. Foucault fue un pedófilo. Sí. Entonces tú no puedes separar a la persona de su filosofía. ¿Y cuáles son los enfoques de Foucault? Desafiar el poder, desafiar las instituciones, redefinir el concepto de castigo. Es decir, todo orientado a su propia agenda personal. Lo único que he aprendido con todo esto es, he tomado un curso de cómo aprender a calmar a una mujer trans. ¿Saben cómo se hace? A ver. Se le dice cálmese señor. Así se calma. Así funciona. Un segmento o una serie de segmentos, una serie de videos donde habla justamente de la liga de amigos, ¿cómo es? La liga de los superamigos. Los superamigos, ¿no? Sí, Que es muy divertido. Invito a la gente que nos está escuchando viendo a que busquen los videos de Danan en YouTube, donde se burla justamente de estas incongruencias de la actualidad, que si bien tú te burlas de eso, no estamos tan lejos de que suceda, ¿no? Bueno, yo hay veces que digo en la que me van a dejar sin trabajo los progresistas porque no voy a poder escribir más guiones. Ya directamente todo está ocurriendo en la vida real, ¿no? Entonces, por eso es tan importante dar la batalla cultural, para no quedarnos sin trabajo. A ver, José, para ponernos... son realmente delirantes. Justamente para hablar de este delirio, ¿no? Me imagino que cuando comenzaste a hacer estos videos, hiciste uno súper ridículo, pero que tal vez ahora tú dices, oye, ya ha pasado. Exacto. ¿Te ha ocurrido que algo que hiciste a manera de sátira ya lo ves en la vida real? Sí, lamentablemente sí, y uno ve que todas estas posturas progresistas son cada vez más supersticiosas, cada vez más mitológicas, cada vez más ridículas, y entonces llegan a extremos en los que, mira, fuera de lo que son los sketches, de los superamigues, de cuando a veces se me da por sí ponerme calzas y disfrazarme de superhéroe para ridiculizar todo esto. Lo cierto es que, por ejemplo, ahora estamos muy cerca del 8 de marzo. Yo tuve la oportunidad de salir a entrevistar feministas en la última gira que hice por México y dejé preparado ese contenido para que se publicara ahora, para que se publique este sábado 8 de marzo. Y yo quiero que la gente le preste mucha atención a eso porque ocurrió lo que hablábamos hace un rato también afuera de cámara. Hoy le pregunta a una de estas personas ¿qué es una mujer, por ejemplo? Y no te saben responder. Yo les he llegado a preguntar dos cosas. La primera, ¿cómo saben ustedes si yo soy hombre o mujer? Les preguntaba esto a estas feministas y no podían responderme. Literalmente me respondían. Estamos hablando de gente adulta, gente universitaria, ¿sí? Y en algunos casos, me ha pasado en Chile, funcionarios de gobierno, candidatos, es decir, gente que pertenece a la clase dirigente, que no sabían responderme por qué yo no soy una mujer o por qué yo soy un hombre. E incluso otra pregunta, como por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta yo, caminando por la calle, si alguien es hombre o mujer? Y no sabían contestarme. Me respondían que eran preguntas complejas, me respondían que para eso hay que conocer... Es realmente delirante el nivel de lavado de cerebro al que hemos llegado, ¿no? Por parte de una élite que está a cargo de ciertos organismos supranacionales que bajan línea de cómo tiene que pensar la gente para poder volverla estúpida y controlable. Esa es la realidad. Es delirante y es preocupante, ¿no? Tenemos justamente una nota preparada acerca del auge y caída del wokismo en la región. Vamos a verlo o escucharlo también. El impulso por legalizar ideologías progresistas como derechos humanos universales está arrastrando consigo una serie de medidas que han venido cambiando las estructuras legales y sociales de los países. Pero ¡qué maravilla! ¿Por qué no cambiarlo todo de una vez? ¿Por qué respetar los cimientos fundamentales de la sociedad si podemos redefinirla? Como por ejemplo, el concepto de lo que es ser mujer. Persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. Eso sería la definición de mujer. Sí, desde luego mucho más que tener determinadas características biológicas
o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Y eso no es todo, porque una de las consecuencias más inquietantes de esta tendencia es el desplazamiento de los derechos parentales. Obviamente, los padres, ¿qué saben de la crianza de sus hijos? Es mucho mejor dejar que el gobierno decida sobre lo que es mejor para ellos. Cuando voy al médico digo que yo soy un niño transgénero y empiezan, pero es que, espere, voy a hablar con el jefe de turno. Es como, ¿por qué uno tiene que dar tantas explicaciones para algo tan fácil? Desde tratamientos médicos, cirugías, hormonización precoz y muchos más métodos irreversibles para destruir la infancia. Y como todo no es suficiente, también tienen que destruir al resto de la sociedad. Y entendemos también que la mayoría de las compañeras que estamos acá quizás podríamos llegar a tener el acceso a un aborto por más de que sea clandestino. Pero hay una realidad que acá estamos encarnando también la lucha de las compañeras que no tienen esa posibilidad, que no tienen estos privilegios. Frente a esta imposición, algunos países se han parado firmes en contra del wokismo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido uno de los principales en eliminar la perspectiva de género en las escuelas públicas. Nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante además no solo que la currícula no lleve esta ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos. En Argentina, Javier Milei anunció la prohibición de tratamientos y cirugías de cambio de sexo en menores de 18 años, modificando una ley peligrosa aprobada en 2012. Por supuesto también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X. A su vez, Guatemala ha aprobado la Ley para Protección de la Vida y la Familia, que no solo restringe el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que también limita la enseñanza de la diversidad sexual en los centros educativos. La Constitución Política de la República dice que se protege la vida desde su concepción, pero más lo creemos aún cuando tenemos la fe de que así debe ser, porque no solo es porque lo mande la ley, sino porque lo manda nuestra fe. Por otro lado, en Estados Unidos se reforzó el concepto de sexo en documentos oficiales, incluyendo a las personas transgénero. Esta decisión fue un ejemplo de cómo el gobierno federal podía, por medio de una definición estricta de sexo, restringir el reconocimiento de la identidad de género. A partir de hoy, será en adelante la política oficial del gobierno de los Estados Unidos que solo hay dos géneros, masculino y femenino. ¿Qué otros países se pararán firme contra el auge del wokismo? Muy bien, muchas gracias a Kenia Ramos por esta prudente nota justamente acerca del auge y caída aparente del wokismo, ¿no? Porque vemos cómo en diferentes países, no solamente en la región, sino a nivel internacional, surgen líderes que por fin tienen la decencia, tienen los pantalones y tienen la frontalidad para decir las cosas como son y para tener que legislar en materia de lo que es obvio. ¿Cómo es posible que hayamos tenido que llegar a un punto donde un presidente tenga que decir, por si acaso, solamente hay dos sexos, hombre y mujer? Estamos conversando con Emanuel Danan y con Miklos Lukács. ¿Qué opinas tú acerca de este auge y aparente caída del wokismo? Tenemos que tener mucho cuidado, el wokismo no ha caído. Nosotros podemos tener algunos líderes que desde el Poder Ejecutivo se oponen firmemente a todo este delirio, que como bien decís vos, cómo es que llegamos al punto en el que un presidente tenga que ponerse a explicar que hay dos sexos, ¿no? Pero lo cierto es que mientras existan los organismos supranacionales, mientras existan las comisiones interamericanas de derechos humanos, por ejemplo, el wokismo no va a caer porque todos esos perversos han permeado en el Poder Judicial, en el sistema judicial, y son los que siguen haciendo hasta el día de
de hoy, definiendo cuáles son nuestras normas de convivencia hasta el día de hoy. Es decir, siguen existiendo leyes medievales y supersticiosas como la ley de identidad de género que nos obliga a ser parte de esta institucionalización de la mentira, a someter también nuestra percepción a la de otra persona, lo cual es demente, que nos obliga a las mayorías en democracias liberales nada menos a acatar las ocurrencias de un diminuto grupo de personas que representan una minoría ínfima. Entonces, cuidado con eso, porque el wokismo puede estar cayendo en el plano cultural, gracias también a la batalla que aquí con mi amigo, que lo sabe más que nadie, hemos dado durante años, pero siguen estando dentro del sistema. Y antes de cederle la palabra a mi querido amigo Miklos, me ha notado un par de cosas, ¿no? Sí. Que yo veía en ese video. Irene Montero, imagino que te llamó la atención. Por ejemplo, Irene Montero, pero lo primero que vi me llamó mucho... Ministra de la Igualdad de España, ojo, ha sido ministra. O sea, es una política, digamos, de carrera, es una persona que debería tener la cordura suficiente como para poder cuidar sus palabras. Ministra de Igualdad, ¿no? Buscate un trabajo honesto, Irene. Pero lo primero que vi fueron drag queens, travestis en jardines de infantes. ¿Qué tienen que hacer ahí los drag queens? Digo, y si es una cuestión de trabajo comunitario, ¿por qué no están en los hospitales? ¿Por qué no están en las cárceles? ¿Por qué no están en los geriátricos? ¿Por qué están siempre cerca de los niños? Lo cual me lleva a lo siguiente: ¿qué es esto de hormonar menores de edad? ¿Qué es esto de hormonar menores de edad? Todos hemos concluido como sociedad que los menores no son conscientes ni siquiera de lo que los rodea, no tienen la conciencia suficientemente desarrollada. Por eso un chico de 12 años no puede ir a prisión, por eso un niño de 8 años no puede hacerse un tatuaje. Hemos concluido como sociedad que no puede tomar una decisión que lo va a afectar por el resto de su vida. Entonces, ¿cómo es que tiene la plena conciencia de conocer su identidad y puede tomar decisiones que lo van a afectar por el resto de su vida, como puede ser la mutilación o la hormonización? Eso por un lado. Después, bueno, volviendo a Irene Montero, dijo que la definición de mujer es, por ejemplo... una persona que tiene menos derechos, más vulnerable. Y decía, una persona que es la que más pobreza vive. O sea que Raúl, el indigente de mi barrio, debe ser mujer, porque es el que más pobreza vive de nosotros. Una cosa realmente... no sé, delirante. Claro. No cabe otro término. Miklos, hemos visto que hay países, digamos, en Hispanoamérica que se caracterizan más por estar afiliados al wokismo, como es el caso, por ejemplo, de España, como es el caso de México, como es el caso de Argentina y tal vez un poco Chile. Perú, Paraguay, tenemos un escudo bien conservador que nos protege. Pero ¿por qué esos 4 países que he mencionado, digamos, que han sido donde más ha permeado este progresismo? A ver, yo te partiría identificando a los que no han sido tan afectados. Tienes Paraguay. En realidad ahorita Paraguay es como la esfera de normalidad que todavía queda en todo el continente. Guatemala, pusieron el reportaje ahí el que salía hablando era Alejandro Gianmatei, es el presidente que ya no está, ahora está Bernardo Arévalo, que es un progre. Y Bernardo Arévalo está impulsando todas estas medidas. Entonces, Guatemala cayó. ¿Qué nos queda? Perú. Perú, a pesar de todo, nosotros siendo un país tan grande, teniendo este avance, estamos dando una pelea fuerte. Ecuador ahorita está tambaleando porque Noboa entra supuestamente con la derecha, pero Noboa también entra con toda esta agendita. Y la alternativa que tienes es el cuco de la izquierda con el correísmo, ¿no? Esta candidata títere de Correa. Entonces, países en la región, esos, en realidad. Todos los demás han caído. Dominicana más o menos se mantiene, República, pero te das cuenta que son países muy, o pequeñitos, ¿no? Pero toda la región ha caído contaminada. Colombia es un caso ya putrefacto. Colombia es incluso en muchos aspectos igual o más que México. Así que creo pero que... ya Colombia es delirante porque tiene un presidente que ese señor no está bien de la cabeza, ¿no? El otro día ha salido a defender a Pedro Castillo, de parte, ¿no? Mira, si quieres sopesar la situación en Colombia, Petro es un caso, pero ve la vicepresidenta, Francia Márquez. Que la gente se meta a la televisión y escuche a Francia Márquez hablar. Tú dices, ¿cómo esta mujer pudo llegar a ser vicepresidenta? Lo voy a decir de frente, porque es negra y es mujer. O sea, porque es una minoría autopercibida, esa es su razón. Hay que otorgarle el premio. Así es negra y es mujer, entonces pobrecita, oprimida, ¿no? Por el racismo sistemático, el heteropatriarcado, o sea, es la víctima perfecta. Claro. ¿No? Entonces, llega porque hay todo un sistema de incentivos. Todo esto funciona en base a incentivos. La gente no va a promover tamañas locuras si es que no recibe un incentivo detrás. Y estos incentivos son económicos, es decir, sueldos, o puestos de trabajo,
porque estos inútiles terminan de parasitar el Estado en esas oficinas que no sirven para nada y se largan después al Banco Mundial, a otra oficina completamente irrelevante, o a la ONU, a Ginebra, en unas oficinas espectaculares, ganando 10, 12 mil, 15 mil dólares mensuales, para que los califiquen también dentro del sistema como campeones de género. Entonces es como la etiqueta, ha sido un buen promotor, campeón de género, por la ONU. Entonces tienes sistema de incentivos, pero los incentivos no solamente son económicos. Tienes incentivos, hay gente que se vende por menos, porque es menos competente. Entonces ya le das 5 minutos de fama llevando a la televisión. O le das, le pagas un pasaje para que vaya a la Conferencia Nacional de Oprimidas Internacionales, donde te vas a sacar foto con Bill Gates. Claro. O sea, los incentivos son múltiples, ¿no? Entonces es por eso. Por eso es que están tan preocupados ahora. El mazazo que acaba de dar Trump con el tema de USAID, eso va a golpear muchísimo. Ya lo estamos viendo acá en el Perú. Exacto, como ha salido a lloriquear, ¿no? ¿no? El brother con pelucas ha salido a molestar ahí, está, ¿no? Amenazando con denunciar a una congresista. Sí. Y tienes toda esta gente que funciona sobre la base de esos incentivos. Se acaban los incentivos y estas agendas se caen de inmediato. Ahora, también muchas industrias funcionan como deben ser en base al capitalismo, ¿no? En base a los incentivos económicos. Hemos visto que ya de que Trump asumió la presidencia, varias empresas importantes, como Meta, que antes, bueno, Facebook, ¿no? Instagram, el caso de Amazon, Microsoft, hemos visto que han dicho, ¿sabes qué? Todas estas políticas de diversidad, inclusión y equidad, chao, la dejamos a un lado. Pero por otra parte vemos como industrias cinematográficas que antes eran dedicadas al entretenimiento, pero ya hace como una década se dedican al adoctrinamiento, continúa, ¿no? Porque el pasado domingo, que fueron los premios Oscar, nominado a Mejor Actriz había un señor. Felizmente no ganó. Pero ven ustedes, por ejemplo, que en la industria de Hollywood, de entretenimiento, ya sea en Estados Unidos o en el mundo en general, ¿también vuelva a la cordura o va a seguir siendo un bastión de auge o de empuje progresista? Hay que empezar a preguntarnos quién pone la plata en donde falta, ¿no? Porque digo, hay una... Money, como siempre ha sido, muéstrame la plata. Pero hay una famosa frase que dice go woke, go broke. Es decir, si vos promovés todas estas ideologías que realmente no convencen a las grandes mayorías, vas a fracasar, vas a irte a la quiebra, nadie va a comprar tu producto. Disney ha sido el caso más. Por ejemplo. Más, ¿no? Bueno, y Disney ahora se empezó a dar vuelta. Dijeron que van a volver a hacer su contenido de siempre, familiar, su contenido de toda la vida. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Quién estaba poniendo la plata que faltaba? ¿No? Porque todos sabemos que hay un montón de accionistas que, por ejemplo, en Netflix ponían un montón de plata. El señor Soros ponía un montón de plata en Netflix hasta hace poco. Claro. Entonces digo, ¿cómo es esto? O sea, hay que hacer un producto por el que no tenés que preguntarte cuánta gente va a ir, por ejemplo, a comprar una entrada del cine porque ya viene financiado desde antes por una persona que quiere marcar agenda. Eso está pasando y hay que decirlo. La plata que no... Nadie quiere hacer un producto para que nadie lo compre. Nadie quiere fabricar algo para ir a pérdida. Alguien está poniendo la plata, que es la plata que después saben que no van a recibir a la hora de vender el producto en el mercado. Entonces, bueno, yo lo veo por ahí. Por otro lado, sí, ganó un señor. Siempre que hay una película, le había pasado lo mismo con esta película chilena, ¿no? Una mujer maravillosa, una mujer fantástica, ¿no? Una mujer fantástica. Y sí, era fantástica, ¿no? Porque era de fantasía. Y también vos ya sabés que viene el travesti y entonces la película va a ganar. Yo lo único que he aprendido con todo esto es, he tomado un curso de cómo aprender a calmar a una mujer trans. ¿Saben cómo se hace? A ver. Se le dice cálmese señor. Así se calman. ¿Sí? Funciona. Creo que tenemos una serie de videos preparados como para ir reaccionando. ¿Todavía no? ¿En un ratito? Están alistándonos. Tenemos una serie de videos de esos que seguramente muchos probablemente ya han visto ustedes, porque no todos los que hemos recolectado son del inmediato presente, pero son esos videos que aparecen en las redes sociales y que justamente evidencian la falta de razón de esta ideología política, porque presuntamente el progresismo debería ser una filosofía política que tiene limitaciones y que tiene una cierta lógica. Pero como tú decías, ¿no? Cuando se hace preguntas como ¿qué es una mujer? Es como si se ofendieran. Es ofensivo preguntar qué es una mujer. Es fascista preguntar qué es una mujer. Es ofensivo preguntar. Es fascista preguntar. Es fascista expresarse libremente. Vos fíjate cómo estos tipos, como buenos fascistas, nos acusan de fascistas a nosotros. Es como el famoso caso del ladrón que cuando lo descubren que está robando, acusa de ladrón a su víctima, ¿no? Sí. Y son eso, son fascistas que se proyectan en nosotros. Sí. Ellos son los que queman libros, ellos son los que intentan cancelar conferencias, ellos son los que intentan, y con éxito lo han hecho durante muchos años,
yo mismo lo puedo decir en primera persona, censurar a disidentes de todo esto de los medios. A ti te amenazaron incluso con enjuiciarte, o creo que te No, enjuiciaron. yo tengo una condena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por decir una verdad biológica. ¿Qué dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? Yo bueno, me negué a pretender que un gordo con una peluca, perdónenme el término, pero es lo que era. Un gordo con una peluca era una mujer lesbiana con pene, porque se me pretendía imponerme la fantasía de que este hombre era una mujer lesbiana, porque además tenía novia, con pene, una mujer con pene. Entonces pretenden condenarme, hemos apelado con mi abogada, la doctora Elizabeth Márquez, pero pretenden condenarme a tomar un curso para que yo aprenda que hay mujeres con pene, hombres que se embaracen, es decir, un delirio, ¿no? Y que son estos cursos, como decía Miklos, ¿no? Te ponen la medallita de cuán progresista has sido, te hacen parasitar al Estado, le pagamos nosotros a un grupo de parásitos. Para que te laven el cerebro. Para que te laven el cerebro, así es. Y también hay otro tema. Y quiero decir una cosa. Por favor, doctor. A la fiscal Andrea Escanga y a la juez Paula Núñez Gelves, me muero de ganas de tomar el curso, de grabarlo y de publicarlo en todas mis plataformas. Así que, por favor, procedan. Y yo como ciudadano global agradezco que compartas esa fuente de información. Claro, que nos va a iluminar a todos. No, es importante, revelar lo ridículo que debe ser. Lo vamos a hacer. Porque me imagino que primero debe comenzar con una melodía como El violador eres tú. Seguramente. Y ahí te enseñan cómo hacer twerking para luchar contra el patriarcado. Exactamente. ¿no? Sí, para deconstruirte. Para deconstruirte, para dejar de ser blanco y dejar de ser hombre. Peluquería es un elemento clave, ¿no? Estética de corte de cabello, creo que ahí hay todo un especialización, hay doctorado. Sí, incluso, y un solo matiz es muy heteropatriarcal, tienes que tener verde, rojo y azul, ¿no? Por lo menos. Sí, y por supuesto el dogma que te tienen que inculcar, que es la fantasía de que uno es lo que se autodetermina, ¿no? Así que yo ahora digo soy una caja de zapatos, ustedes me tienen que reconocer como una caja de zapatos o van a estar violando la ley. Exactamente. Una puntuación así como para agregar un elemento de información para la gente. El progresismo apela justamente a eso, es progresismo porque apela a una idea de progreso. Pero el progresismo parte la idea central del progresismo, el fundamento filosófico del progresismo es que ellos creen en la naturaleza mutable del ser humano en nombre del progreso. O sea, si tú tienes que modificar al ser humano para que esa modificación te lleve al progreso, vale la pena. ¿Por qué razones vas a mutar su naturaleza? Por el problema del cambio climático. Entonces, estoy pensando en términos abstractos, pero esta es la realidad. Hay pocos recursos, entonces hay que mutarnos en la manera en que no consumamos menos recursos. Hay que mutarnos para no procrear tanto, porque estamos somos muy procreativos. Entonces hay que reducir la procreación. Ahí empiezas a redefinir el concepto de sexo, el concepto de género, lo reemplaza y a partir de eso tienes una ensalada. Pero ¿cuál es el punto? Siempre ellos promueven comportamientos y orientaciones sexuales no heterosexuales. Y que van a la no procreación. Porque si tú eres hombre... Exacto. No, eres un criminal. Y si eres mujer y no aceptas a la Cristiano Ronaldo que acaba de ganar ahorita en Miss España, Miss Holanda, no sé cuál fue, tú eres una discriminadora. Justamente sobre eso, mira. Perdón, quiero agregar una cosa, ¿no? Porque toda esta agenda que conduce a la despoblación mundial va de la mano con el aborto como derecho, ¿no? Qué derecho maravilloso matar a tu hijo dentro en Francia ya están consagrados la Constitución. Exactamente. Es una locura. Bueno, y a esto suman la eutanasia, la hormonización de niños que los conduce a la esterilización. Es decir, es la agenda de la muerte. Y estos tipos no se dan cuenta porque evidentemente les han lavado el cerebro y les han hecho creer a un grupo de tarados, marginales, perdonen la expresión, ¿no? Muy poco inteligentes que están siendo parte de algo, de un cambio cultural, de una revolución, cuando en realidad están siendo, como decía mi querido amigo Ricardo Iorio, herramientas del error, militantes de los organismos supranacionales, militantes de burócratas a los que nadie ha votado jamás y que deciden cuáles son nuestras normas de convivencia, cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que pensar. Quiero leerles un fragmento del manifiesto SCAM, que es de una feminista llamada Badelis Solanas. En 1967, esta señora creo que configura dentro de la segunda ola del feminismo, pero mira cómo ya en el 67 se venía diciendo algo que se plasma el día de hoy, y que este libro no es considerado comedia o sátira, sino es considerado como material importante en la construcción de una feminista. Dice, en nuestros días es técnicamente posible la reproducción sin la intervención masculina, incluso femenina, encaminada a la producción únicamente de mujeres. Debemos emprender lo antes posible esa tarea. La conservación del macho no se justifica siquiera con el dudoso propósito de la reproducción. El hombre es un accidente biológico. El gen masculino Y es un gen femenino X incompleto, es decir, un conjunto incompleto de cromosomas. En otras palabras, el macho es una hembra inacabada,
un aborto con patas, una interrupción del proceso genético. Ser hombre es ser deficiente, emocionalmente limitado. La masculinidad es una deficiencia orgánica, una enfermedad. Los hombres son discapacitados emocionalmente. Esto dijo una feminista reconocida a nivel internacional en el año 1967. ¿Qué opina usted de estas palabras? Cómprenle un papá. Sí, y no solamente, ojo, ese es el caso de esta demente, de Solanas, pero tienes a Shulamit Firestone. Shulamit Firestone decía, utilicemos las tecnologías de reproducción que van a venir para reemplazar abiertamente al hombre. Y cuando se redefina la reproducción, vamos a redefinir después las instituciones, es decir, la familia. Claro. Y hay otro enfermo mental que se llama John Harris, profesor de la Universidad de Manchester de bioética. Harris publicó en 1985 un libro que se llama The Value of Life, el valor de la vida. Y un capítulo lo dedica, ¿no?, a la posibilidad teórica de que no existan hombres en el mundo. Y al final dice, qué lindo sería un mundo sin hombres, porque los hombres tenemos testosterona, somos competitivos, matamos, somos los violentos, somos los malos. No ha visto nunca ese sujeto una pelea de dos mujeres celosas. No, claro. ¿No? Cómo se destruyen realmente, ¿no? Y aparte no sabe que todas las pistas por las que sus carros pasan o los aviones que son vuelan, hombres. Los carros han sido hechos por principalmente hombres. ¿no? Igual este muchacho podría empezar por él mismo dando el ejemplo si quiere un mundo sin hombres. Pero es que espérate, eso no es lo más terrible. Harris empieza a hablar entonces de esta posibilidad teórica de desaparecer a los hombres y después en un subcapítulo de ese capítulo del libro, ¿sabes cómo se llama ese subcapítulo? La solución final. O sea, el mismo eslogan que Hitler. El mismo eslogan que Hitler. Mirá. Y dice, esto no tiene que ser un sueño, esto tiene que ser una política pública. Este enfermo mental es asesor de la Organización Mundial de la Salud en bioética, es experto del Comité de Expertos de Bioética de la Unión Europea, y ahí tú te das cuenta cómo esta gente, estos enfermos mentales, porque no hay otra forma de explicarlos, ¿no? Tienen estas tendencias. Y va muy en la línea de otros enfermos mentales que hoy han sido ensalzados como grandes pensadores. Sí. Michel Foucault. Sí. Que Se vende a relativizaba a los Foucault. pederastas, ¿no? Decían que eran víctimas de la sociedad. Bueno, para eso se fue a Túnez, ¿no? Ahora ya se sabe un poco la historia de Foucault, pero Foucault es elevado a la categoría de tótem del pensamiento posmoderno. Foucault fue una basura. Foucault fue un pedófilo. Sí. Entonces tú no puedes separar a la persona de su filosofía. ¿Y cuáles son los enfoques de Foucault? Desafiar el poder, desafiar las instituciones, redefinir el concepto de castigo, es decir, todo orientado a su propia agenda personal. Claro. Así han sido estos enfermos mentales. Sí. Tenemos los videos ya preparados, vamos a observarlos. Pónganse los audífonos, por favor, perdón. para poder apreciar de manera audiovisual. Ay, Dios mío. Vamos con el primer video. Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan, Bueno, mujer, no sé, persona que tiene... nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, Bueno, estamos jugando a eso. acepto el reto. Pero lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. Eso sería la definición de mujer. Sí. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Hay muchas mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias. Pero entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo. ¿A qué te refieres? Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas. Esa parte final creo que es hermosa, ¿no? Aparte se queda pensando, como cargando, ¿no? No sabe qué decir porque se acaba de dar cuenta del error que ha cometido, se acaba de dar cuenta que ella solita ha hecho la trampa. No sé quién es el que la entrevista, pero le dice, bueno, ella obviamente es una ministra de Estado, es una persona que tiene poder, que tiene dinero, que tiene acceso a todo tipo de servicios privados o públicos y no configura dentro de los parámetros que ha establecido como mujer. Bueno, Irene Montero, vamos a empezar por Es un invento. Es una estúpida. Es iba a un decir invento. yo. Es un invento Sí. de los medios, de la política. Sí, Su total. gran mérito fue ser esposa de Pablo Iglesias. ¿cómo se llama? Pablo Iglesias. El Coletas. Es una mujer que
cuando sacó C 2 veces en toda su vida, la familia hizo fiesta. O sea, fue, en el mejor caso, llegó a ser 24ª de una promoción de 28 alumnos, ¿no? O sea, ese es el nivel de esta gente. Nosotros tenemos nuestras propias Irenes Monteros en Argentina, tiene una Victoria Donda, hay varios, ¿no? O sea, varios engendros hay. Y nosotros tenemos nuestros propios engendros. Sí. El brother con peluca, por ejemplo, y estamos hablando de otros más. Sí. Gente que... AOC en Estados Unidos, ¿no? Ex Alejandro Ocasio-Cortez. O sea, cada país tiene a sus engendros, que son lo peor de la sociedad. Son ejemplo de absolutamente nada. Es todo lo que un niño no debe nunca seguir. Si mal no recuerdo, Irene Montero también dijo en un momento que las mujeres y las niñas tenían derecho a tener relaciones sexuales. Quería ir yo, exactamente. Exacto. Lo dijo aparte en la Corte de Diputados, ¿no? Dijo precisamente que un niño puede tener el derecho de acostarse, de tener relaciones sexuales con quien el niño decidiera. Exacto. Y esto ocurrió en el mismo marco en el que, por ejemplo, en la ciudad de Almería se veían carteles bien grandes por las calles, sí, de acuerdo, con la cara de un niñito. ¿De un niñito de cuánto? 11 años como mucho, que decía, si el niño dice no, no es una relación, no es sexo, no me acuerdo cómo decía, es abuso. Claro. Si el niño dice no, o sea que si dice sí, es una relación sexual consentida. Digamos, ojo con esto hacia donde va España, porque es un gran negocio también la pedofilia. Nosotros hablamos recién de Michel Foucault, es un gran negocio la hipersexualización de los niños. Por eso vemos a los travestis en los jardines de infantes y no en los geriátricos, no en las cárceles, no en los hospitales. Es un gran negocio. ¿Cuál es el negocio? Bueno, primero, los personajes como Irene Montero que parasitan al Estado, ¿no? El Estado elefantiásico necesita hipersexualizar a los niños para tener ministerios, secretarías, juzgados especializados, fiscalías especializadas, etcétera, etcétera, etcétera. Cursos, talleres, etcétera. Cada ley o institución que creas toda una burocracia detrás. Exactamente. Porque aparte en España tienes el Ministerio de la Igualdad, pero tienes el Ministerio de la Agenda 2030 También, y tienes el Ministerio de la Mujer. Entonces están creando problemas para ser ellos los que promueven las soluciones y ensanchar el Estado y contratar a su gente. Y vos fíjate el nivel, el tamaño de los ministerios que, por ejemplo, en la Argentina teníamos el Ministerio Nacional, ¿no? De Mujer, Género, Diversidad, no sé qué porquería. Y ahora todavía tenemos los provinciales. Y no solamente eso. El tema de la hipersexualización de los niños, con, por ejemplo, la transición de género, ¿a qué te lleva? A que los laboratorios se hagan una fiesta. Porque vos empezás los tratamientos hormonales desde la edad más corta, desde la juventud más total de estos niños. Hay un poco de ruido afuera, ¿no? Sí. Y cada uno de esos tratamientos cuesta entre $30.000 y $50.000 anuales por el resto de la vida de la persona. Sí. Y después cuando el niño se arrepienta a los 15 años, que diga, che, me llegó la pubertad, y tomé una decisión cuando tenía 8 añitos, y digo 8 añitos porque, por ejemplo, en la Argentina, la edad promedio de chicos que se acercan a recibir estos tratamientos es entre 8 y 12 años. Eso es criminal. Es lesa humanidad. Sí. Entonces, cuando llegan a los 16, que están en plena adolescencia y se miran que se mutilaron, que se hormonaron, que se bloquearon la pubertad, bueno, niño, tenés la solución de la eutanasia, porque la Agendita 2030 viene con la solución también. No, y aparte, cuando llegue ese punto y no se sientan felices porque la promesa del progresismo del cambio hormonal o físico supuestamente es la solución para la depresión y no se sientan adecuados en la sociedad, ¿de quién va a ser culpa? Del sistema heteropatriarcal que no los acepta y no los abraza por ser Pero una las vez que mejores pasaron personas, por caja y ya se operaron, hicieron los tratamientos, ya no son relevantes. O sea, las propias comunidades inclusivas trans y de todos estos raros, lo que terminan haciendo es excluir al que ya se arruinó completamente. Exacto. Ahora, ojo, esto, si me permites, creo que es una buena ocasión para hablar de esta situación que pasó en Colombia, ¿no? La gente dice que nosotros solamente estamos dando conferencias y que esto que el otro, el poder de las ideas lo cambia todo. O sea, no es solamente dar conferencias, sino es difundir ideas que la gente después ¿no? hace propias y puede utilizar para argumentos. Bueno, todos estos líderes de los poderes ejecutivos que hemos mencionado no nacen de un repollo ni aparecen de un día para el otro. Siempre detrás de esto hay un movimiento enorme que lleva años tratando de generar una masa crítica que lleve a que existan distintos tipos de liderazgo. Y exacto, y en Colombia nos pasó una situación terrible, ¿te acuerdas? Sí. Estuvimos en Medellín y se acercó una señora con su hija de 12 años, la señora desesperada porque su hija ya había decidido hacer la transición. Y tuvimos la oportunidad de conversar con esta niña, ¿no?
Y fue durísimo porque tú escuchabas lo que ella decía y era como que estaba convencida. Me decía, por ejemplo, yo veo en Instagram cuán felices son los trans. Imagínate el poder de las redes sociales. Claro. Porque los adultos subestimamos el poder que tienen las redes en los niños. Los símbolos, por ejemplo, la persona embarazada que ahora tienes en los iPhone. Sí. Uno sabe que eso es una ridiculez, pero no subestimes el impacto que eso tiene en un niño. Exacto. Porque un niño se puede ir normalizando eso. Porque ahora tienes mujer embarazada, no binario embarazado y hombre embarazado. Cualquier cosa, o sea, finalmente el ser humano es cualquier cosa. Claro, bueno, a ver, Mark Zuckerberg supuestamente dijo que ya iba a alejarse de las políticas. Me sacas esos emojis, por Exacto, favor. pero ese es un tema ya de conveniencia económica. El punto es acá que era un testimonio durísimo realmente, nos tocó muy duro y gracias a Dios esta niña, después de haber conversado con ella, después de que pudimos hacer este trabajo con ella, esa niña a los 3 días nos manda un mensaje a su madre diciéndonos: agradezco el trabajo que han hecho. ¿En serio? Qué bonito. No va a ser la transición, Qué decido bonito. no hacerla. Toda de Miklos, ¿eh? Miklos fue el que más se quedó ahí. No, pero más allá de eso, o sea, hablando lo que quiero decir con esto es que no solamente es ir a hablar a un escenario, no, a ti te tocan estos casos reales. Claro, uno a uno. Sí, claro. Yo puedo decir en el caso personal, yo sé de por lo menos 2 casos de 2 jóvenes en México que dejaron, que abandonaron la posibilidad de suicidio gracias a las conversaciones y las ideas que nosotros damos. ¿En serio? Claro. Qué bien, eso ahí me imagino que debe Entonces ser sí tiene un reconfortante. impacto y por eso es que, por ejemplo, el caso de Danan con sus videos, con sus sátiras, con sus sarcasmos, inspira literalmente a miles de jóvenes en la región. En Colombia era una locura. Salió el hombre así, hizo así. Ya. Y veías a toda la muchachada ahí, a poco menos que tenía que salir corriendo, hermano. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Bueno, qué masterclass tanto de Danan como Miklos, 2 genios y 2 grandes exponentes de las ideas de la libertad, ¿no? De la batalla cultural. Y la verdad que las cosas que dicen hasta a veces ya son solo de sentido común. Con solo el hecho de decir las cosas del sentido común, se derrumba todos esos falsos argumentos que tienen, digamos, esta gente progresista, ¿no? Falsamente progresista, wokista y todas estas expresiones tan aberrantes, tan nefastas que nos han traído hasta acá. Así que la verdad que me pareció una nota brillante para traerles. Creo que son 2 de los 3 máximos exponentes que tenemos en América, junto a Agustín Laje. Y la verdad que impecable todo lo que argumentaron y demás, ¿no? Y repito, cosas de sentido común. No hay que irse mucho más allá de eso. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado la idea del canal. Suscríbanse, denle like, así el algoritmo nos ayuda de a poquito a difundirnos cada vez un poquito más. Y déjenme en los comentarios qué opinan, así los leo. Les mando un abrazo. Chau, chau.